Estamos con la licenciada Teresa Sánchez, directora administrativa de la Corte. Teresa Sánchez. Teresa Sánchez. Buen día, licenciada, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo para ustedes y para los oyentes. Licenciada, gracias por atendernos, licenciada. Te molestamos por el tema de los cupos de combustible para los ministros de la Corte y queremos saber un poco cómo se maneja ese tema, si ya hay tarjeta o se sigue dando ese papelito o esos cupos. ¿Qué nos puede explicar o decir al respecto, licenciada? Bueno, la Corte Suprema de Justicia opera con convenio interinstitucional con Petropar para el parque automotor operativo y así también opera aún con cupos de combustible para la movilidad de la seguridad y las funciones de la conducción superior. O sea, cupo de combustible son esas boletitas que se siguen dando, o sea, se le da al ministro. Es la provisión de combustible en ese formato. En ese formato, o sea, no se sí. corrigió todavía ese formato. No. Porque se estaba viendo hace rato ya. ¿En qué sentido? Y en el sentido de que eso nos da seguridad. Si usted le da un 20 tarjetas o no sé, 20 cupos o me da a mí. O sea, todo eso depende de mi buena fe. 10 cupos yo le puedo dar a Marcos, acá a mi compañero, para que use y 10 uso yo. O sea, ¿cómo se confirma que efectivamente el ministro de la Corte usa ese combustible para su vehículo? ¿O ustedes tienen forma de comprobar y verificar eso, licenciada? Sí, de hecho existen documentos por los cuales se confirma la remisión y la utilización de los cupos de combustible está a cargo de cada cuerpo de seguridad de los ministros y los respectivos gabinetes, atendiendo la altísima función que cumplen, digamos que las 24 horas de los días de la semana. Y entonces dentro, o vamos a suponer, si yo quiero profundizar el pedido de informe, yo puedo solicitar los documentos que respaldan entonces ese uso de combustible por parte de cada ministro, ya que usted nos dice que el gabinete o sea, en los gabinetes de cada ministro son responsables de ese buen uso y de justificar ese uso. Lo que tenemos aquí nosotros es la provisión. Ocurre que la Corte por resolución plenaria determina una asignación para la movilidad de cada gabinete en el ejercicio de las funciones, ya sea ordinarias, extraordinarias, en la capital o en las diversas circunscripciones. En el ejercicio de las funciones. Está determinado por resolución. Sí. 4.760.000 guaraníes. ¿Es para cada ministro o para cada gabinete? Porque si está hablando de gabinete... Es que la asignación, si bien menciona el ministro, es para uso general la movilidad en el cumplimiento de sus funciones, como le digo, para las ordinarias y las extraordinarias, ya sea en la capital como en el interior del país. Vuelvo a preguntar, porque tal vez no me hice... Perdón, le escucho muy bajo. Que vuelvo a preguntar, ¿es para cada ministro o para su gabinete? Porque hay que diferenciar, pues si es para cada ministro tiene que presentar la rendición de cuentas del uso de ese combustible. Pero si es para su gabinete, puede ser el secretario, el ayudante, o sea, cualquiera del gabinete. ¿Cómo es? ¿Se le entrega al ministro o al gabinete? No, hay un documento por el cual se remite y se provee la asignación que está establecida por resolución. Entonces, el responsable del gabinete de ese ministro suscribe la recepción de la cantidad de combustible asignado por la resolución que le estoy mencionando. Ya. Ese es el documento que se tiene en cuanto a la provisión de los combustibles. Cuando el ministro de la Corte viaja, por ejemplo, a Yolas, en ejercicio de sus funciones, ¿usa este combustible que es 4.760.000 o el director de transporte le provee otro combustible? Otro cupo.
Eventualmente, si va acompañado de funcionarios de otras dependencias para diligencias específicas, entonces se provee no solo combustible, sino también vehículos de la flota de transporte. Claro, pero para los funcionarios, no para el ministro, o el ministro, No, 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 no. no, ¿qué? ¿Es para los funcionarios o para el ministro? Para las dependencias que acompañan Ya, para los que la acompañan. diligencia específica que se haría en el interior. Ahora bien, graficando un poquitito el tema del cupo de combustible. El cupo es una tarjeta así, tipo un cheque, ¿verdad? Donde vos recibís y te vas y cambias. Eso sí o sí se le tiene que cargar al vehículo asignado al ministro, o se le puede cargar a otros vehículos. No, desde luego, cada gabinete tiene asignado hasta 2 vehículos institucionales para movilidad, como le digo, en el ejercicio de las funciones. Y se pueden cargar solamente a esos 2 vehículos. Claro. Solamente a esos dos vehículos. O Si sea se verifica que se carga al vehículo del hijo del ministro o del amigo del ministro, entonces eso constituiría una irregularidad. No hemos tenido situaciones similares a las que usted está mencionando. No por eso. No, claro, A la claro. fecha. Es solamente un ejemplo, ¿verdad? O sea, se le designa a esos dos vehículos. Sí. ¿Y cómo utilizan todo? O sea, si no se utiliza todo, el cupo de combustible en el mes se devuelve. Lo que se tiene experiencia es que como el cupo tiene una vigencia, eventualmente la vigencia puede caducar, entonces digamos que se habilita una nueva vigencia. No hemos tenido casos de devoluciones, a excepciones contadas de 2 o 3 veces que hemos tenido devoluciones. Claro, porque hay ministros que viven a 8 cuadras del Poder Judicial, y ponerle que no, o sea, no todos los días hacen trabajos fuera de la circunscripción judicial, ¿verdad? Entonces, Y mire, como nosotros somos del ámbito administrativo, de repente hay respuestas en las que yo no tengo alcance. Claro, entonces yo de quiero, evacuar. licenciada. Entonces podría estar cometiendo un error en mi respuesta cuando no está a Bueno, mi alcance. concretamente entonces usted nos dijo que no tienen devoluciones. Lo que le dije es que hemos tenido experiencia de devoluciones de este gabinete. En algún momento dado, pero en los últimos tiempos no. Sí, en los últimos tiempos también. De algunos gabinetes se devuelven. Sí. Y se puede conocer de qué gabinetes, lo que Sí, hay de... ¿cómo no? ¿De qué De gabinetes lo que tengo en la memoria, Sí, lamentablemente, claro, como lo le que te acuerdes. atendí inmediatamente, entonces no tengo en mente. No, es importante No. nomás saber, o sea, Claro. que hay gabinetes entonces que devuelven. Sí, ¿Y de lo que te acordás, qué gabinete devolvió, licenciada? perdón. De lo que te acordás, ¿qué gabinete es Sí, el que devolvió? yo le doy disculpas, como comprenderá, esa es una acción operativa que no está específicamente a mi cargo personal, pero si me da unos minutitos, con mucho gusto voy a Sin pedirle al problema. ámbito operativo que me señale de vuelta. Sin problema te damos el minuto. Licenciada, y la otra pregunta, cuando viajan a sus circunscripciones los ministros, a ver, ellos reciben otro cupo para ellos, cuando viajan a sus circunscripciones. Sí, no tenemos nosotros experiencia que el ministro como tal en su rol solicite combustible para viaje a sus circunscripciones. Pero se le otorga al gabinete otra vez. Devolución, un minuto, por favor. Sí. Estamos en comunicación entonces con la licenciada Teresa Sánchez. Te escucho. Directora Directora administrativa. administrativa, sí. Hola. Licenciada, Hola. sí. Te escucho. Las Me estaba devoluciones- diciendo, perdón, es que estaba buscando acá los datos. Sí, Dígame. Ok. Las devoluciones, ¿tiene las devoluciones? ¿Qué gabinete hizo devoluciones? Sí, es lo que ahora estoy mandando verificar. Genial. Que entonces no reciben más cupo de combustible los ministros para ir No, a su no, no. circunscripción judicial. Así es.
salvo como le dije que sean de dependencias que acompañan una Claro, comitiva para lógicamente. una diligencia protocolar específica. Lógicamente, o Se sea, si sabe le que va... cada sí, ministro tiene una superintendencia en las circunscripciones del interior, los cuales atienden. Claro, no, la Dirección de Garantías Constitucionales va a acompañar al ministro de la Corte Benítez Riera a Encarnación y obviamente la dirección recibe el cupo Yo les ruego disculpas porque le tengo que decir que el retorno es muy bajo. es muy sí, bajo el hay... Hola, retorno. sí, Hola, ahí, ahora escucho, ahora sí escucho. claro, te ¿Me estaba, puede por favor repetir de claro, vuelta? estaba poniendo el ejemplo de la Dirección de Garantías Constitucionales. Si Garantías Constitucionales como dirección acompaña al ministro superintendente de esa Exacto. dirección, recibe combustible y cupo. Y La obviamente verdad que viático. perdón, le quiero hacer una precisión. Sí, La dependencia en sí no recibe provisión de combustible, ya sea en la modalidad de tarjeta o en la modalidad de cupos. Lo que recibe es la provisión de combustible en el vehículo en el que se va a movilizar, dependiendo del tipo de vehículo y la distancia y el tiempo a recorrer. sí, para cada caso. Mm, Sí, exactamente. Sí, 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 sí. Eso, Existe un cálculo de vehículo, tipo de combustible, distancia de recorrer, tiempo de recorrido y en base a eso se provee el combustible para la movilidad del vehículo en el que serán trasladados los funcionarios de las diferentes dependencias claro, no es lo mismo que una... acompañan eventualmente una actividad de la máxima autoridad. Claro, no es lo mismo una H1 que una camioneta Pickup. Obviamente utiliza... O que una Nissan O Patrol. que una Nissan Patrol que utiliza muchísimo Exactamente. combustible. Sí, Pero sí, dependiendo también de a dónde va. claro. Sucede que en el Chaco, por ejemplo, es un terreno mucho más difícil, ¿sí? Entonces necesita un vehículo que pueda transitar en ese tipo de terreno. Sí, Bueno, a mí lo que, a ver, me despierta un poco de inquietud es el tema otra vez que se Sí. sigue hasta ahora con el cupo de combustible. Porque eso la Corte ya había programado hace rato, porque esto viene, o sea, en mis 28 años de cobertura en el Poder Judicial, Ujú, ujú. supuestamente ya se iban a usar tarjetas, ya se iba a, para un mejor control, porque con el cupo es difícil controlar a qué vehículo se carga y no sé, pero esa era Sí, la de propuesta, hecho sí. que institucionalmente está totalmente limitado, por usar una palabra, en la utilización de la modalidad de proveer combustible por la vía de los cupos. Como le dije, el 95% del parque automotor de la Corte Suprema de Justicia se moviliza bajo la provisión de combustible en la modalidad de tarjeta. Mm. Solamente los Y ministros tienen cupo. es más, a nivel país, Claro, pero el solamente los 100% de ministros las circunscripciones. sí, pero los ministros son los únicos entonces que tienen cupo. La conducción superior es la que aún utiliza cupos, pero la verdad que tienen es dual, digamos, Mm. porque en el momento en que toman la decisión o requieren la utilización de tarjetas, también tiene provisión vía tarjeta. Claro. Sí, ahora, ¿y otras direcciones que tengan Tienen ese provisión beneficio? vía tarjeta también. Los directores generales son beneficiados No, no, no. ¿no? Las Solamente, direcciones administrativas en un proceso de racionalización, el monto inclusive que me han señalado ya es producto de una racionalización realizada, si mal no recuerdo, allá por el año 2019. 19, sí. En el 2020, como ustedes recordarán, debido a toda la ocurrencia de la pandemia, también se ha hecho una racionalización mucho más dura, pero que estuvo directamente relacionado también a todo lo que ocurrió en el país, ¿verdad? Entonces, esa es la cifra Sí. que quedó ahora estable. ¿Hay alguna dirección que tenga vehículos móviles asignados Sí, exclusivamente? las que son de
algunas reparticiones como el registro automotor, el registro público, atendiendo la distancia y atendiendo que son unidades registrales, pero al menos las dependencias administrativas y financieras no tiene asignación de vehículo ni asignación de combustible por ninguna de las modalidades. Ya. Bueno, lo que Eso ha aguardamos sido suprimido. Sí. lo que aguardamos es, licenciada, los gabinetes o los ministros que devuelven los cupos. Sí, cómo no. Va- No sé si le puedo remitir luego Sí. o si me aguardan un minuto. Le podemos Comprenderán aguardar. ustedes que No, hay le podemos mucha aguardar, sí. vorágine aquí, sí. Sí. Entonces, Sí, tenemos gabinetes, también ocurre que aunque la asignación sea un monto específico, depende mucho de la utilización y de la movilidad que requiera también, ¿verdad? Entonces, ha habido experiencias en la que los requerimientos no son mensuales. Eso Ya. también es importante destacar. Depende mucho del requerimiento de modalidad de las funciones que desempeña cada ministro, tanto en capital, en sus trabajos ordinarios, extraordinarios o en las circunscripciones. los que se mueven más seguros son los miembros del Consejo de Superintendencia, o sea, el presidente y los dos vicepresidentes Sí, quizás son los que... o dependiendo de las circunstancias que se da en cada circunscripción. Por eso es que la provisión de combustible se convierte en un insumo esencial. Es la movilidad de la más alta autoridad. Imagínense que no puede depender, por ejemplo, un domingo. Acá ha habido situaciones de siniestros en la que un domingo de madrugada o por la mañana un ministro tuvo que movilizarse. Eso tiene que tener una disposición inmediata. No puede depender de llamada telefónica para garantizarle la movilidad absoluta. Por eso es que en varios momentos de nuestra conversación le señalé que es para uso en su función ordinaria, extraordinaria, en las circunscripciones, en la capital, tratándose de altas autoridades. Es un insumo esencial para su movilidad. Tiene que tener disponible al momento. ¿Cuánto al mes utiliza combustible el Poder Judicial? Considerando todas las circunscripciones, ¿ustedes no tienen ese dato? ¿O qué tipo de datos nos puede...? A nivel nacional no sabría, cometería un error si le hago aunque sea un porcentaje, ¿verdad? Pero aquí no estamos, creo que alcanzando los 70 millones y le estoy hablando del 100% del parque automotor que está conformado de alrededor de 120 vehículos. 70 millones, estamos hablando de Central, licenciada. No, O de la Asunción, capital. de la capital. Sí, o sea, sí, la para la circunscripción de movilidad de capital. alrededor de 120 vehículos, sí. Alrededor de 70 millones. Sí. ¿Cuántos vehículos nos dijo? 120. Alrededor de 120 operativos, 120 vehículos operativos. Sí, así Sí, es. ahí ya ingresa... Comprenderá que la movilidad es total, inclusive, si mal no recuerdo, tenemos nosotros vehículos asignados para también las funciones jurisdiccionales, en el caso de los jueces de turno. lo que hace la niñez, por ejemplo, exactamente, sí. Licenciada, ¿en Es los así. 70 millones ya ingresan los 42 millones de los ministros? No, es por separado. Separado, sí. Sí. Entonces sería acá en capital más, con De la 100 suma de los millones. ministros, 110 millones más o Sí, menos. exactamente. ¿Y eso considera usted, o sea, yo desconozco, pero usted considera eso que no es mucho, por ejemplo, o es... Yo lo que le puedo decir es que atendiendo la enorme movilidad que provoca las gestiones institucionales, administrativas, de unidades de apoyo, de unidades jurisdiccionales, y de la conducción superior, digamos que esa cifra que fluctúa en el mes, porque como comprenderá, no es fijo. Algo que dentro de cada mes es una cifra fija, absolutamente fluctuante porque depende totalmente del volumen de operaciones que se deba hacer.
con las instituciones con las cuales nos relacionamos, en cualquiera de, cada uno en su sector, el ámbito registral, el ámbito administrativo, el ámbito financiero, los ámbitos de la conducción superior, y lo jurisdiccional. Entonces, son movimientos que fluctúan. Y lo que le puedo decir es que, como le señalé al principio, la Corte, por lo menos hasta el momento, utiliza el 95% de su operación bajo la modalidad de tarjetas y lo restante bajo la modalidad de provisión de cupos de combustible, y la conducción superior tiene ambas modalidades en su uso, tanto cupo como tarjetas. Correctísimo. ¿Qué resolución de la Corte es la que regula todo eso? Nos dijo al principio, licenciada. Sí, es una resolución plenaria, si me permite, por favor. Sí, no cómo no. tengo a mano, pero la primera data del 2003, que ya había quedado sin efecto, y la última es del 2019. Yo les ruego disculpas no tener es a mano la resolución 984/2019. Sí, exactamente, donde se produjo ya un ajuste en la provisión. Claro, porque antes era más de 5 millones de guaraníes. Exactamente. Ya la Corte ya procedió a hacer un ajuste en aquel entonces, y es algo que se mantiene hasta la fecha. Y mucho más antes era más de 7 millones de guaraníes. Y yo lo que le diría es que de eso no me consta, porque estoy aquí hace unos años. Perfecto. Bueno, a ver... Lo que sí me permite, también le quiero decir que regularmente nosotros tenemos auditorías internas sobre esto, así que en cuanto al control, yo creo que no hemos tenido observaciones relevantes en cuanto al uso de combustible, ¿verdad? Como le digo, la provisión está documentado. En el caso de las tarjetas, es una modalidad que seguramente ustedes también ya conocen y que lo hemos implementado, que la Corte ha venido implementando en el interior, y desde hace creo que 1 año y medio aquí en la capital. Bueno, correcto. Licenciada, vamos a estar atentos entonces cuáles son los gabinetes a través de la producción. Le vamos a insistir entonces que son los que devuelven sus cupos. Con muchísimo gusto. Y como les digo, les ruego disculpas porque, como comprenderán, corresponde a un área operativa que tenemos acá en la Dirección Administrativa, y como yo les atendí de inmediato, entonces no lo tenía disponible al momento. Correcto. Licenciada, muy amable. Que tenga a una las excelente órdenes, jornada. cuando ¿sí? gusten. Gracias. Y ustedes también, y la audiencia tenga buen día. Buen día. Te informó PDS Radio TV Digital. La licenciada Teresa Sánchez, ¿verdad? Directora